vamos a meternos en este tema. Así se reunía el gobernador Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia de La Pampa, el ministro Guado de Pedro. Otros 3 mandatarios lo harían vía teleconferencia, los gobernadores de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Y a esta hora debemos decir que es una derrota para Mendoza, a partir de lo que se había conjeturado previamente a este encuentro del COIRCO en torno a la presa Portezuelo del Viento. Damián, decíamos, llegaste con lo justo en el arranque de esta edición, no te has tenido tiempo ni de sacar la corbata, desde muy temprano en la Casa Rosada. Comencemos a desandar esta jornada para luego ya sumarlo a Marcelo y comenzar el análisis pormenorizado de cada una de las declaraciones. A ver, el gobernador Suárez estuvo más o menos unas 4 horas y media, 5 en la Casa Rosada. Llegó a eso de las 3 de la tarde porque primero tenía un compromiso anterior al COIRCO, que era la firma del acuerdo para recibir 3.000 millones de pesos. Ahí ya tuvo un primer momento de espera, Fernando, porque como también iba a participar el ministro Martín Guzmán, estuvieron en el Salón de los Científicos Argentinos esperando cerca de unos 15-20 minutos a que el ministro de Economía llegase para firmar el acuerdo. Estuvo Guzmán apenas unos minutos, se sacó una foto, firmó el acuerdo y se volvió. Y después de ahí sí, fueron al Ministerio del Interior, a la oficina del ministro Guado de Pedro, en la planta baja de la Casa Rosada. Y le volvió a tocar esperar otra vez al gobernador Suárez, porque estaba previsto que a las 4 de la tarde comenzase esta reunión. Pero lo cierto es que empezó recién a las 5:15 la reunión del COIRCO. ¿Por qué? Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ya había terminado de grabar y emitir el mensaje sobre la extensión de la cuarentena, tuvo una videollamada con empresarios de la Unión Industrial Argentina. O sea que hasta que no terminó ese encuentro virtual, el gobernador Kicillof no se conectó en forma remota a la reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Así que más o menos a las 5:10 comenzó esta reunión. Pero ¿qué pasó entre las 4 y las 5:10? El gobernador Suárez pudo dialogar en privado con el gobernador de La Pampa, Silioto. También estuvo en ese encuentro el ministro Guado de Pedro. Estuvieron 1:10 a solas. Por lo tanto, al momento del inicio formal de la reunión del COIRCO, ya sabían exactamente a qué iba a jugar cada uno de los dos mandatarios. Poné una coma ahí. Se iba a jugar. Cada vez que se llegaba a esa instancia, ya cada uno sabía cuál era la carta que le había tocado. Si tuviésemos que titular, Marcelo, arrancó la reunión y ya se sabía por dónde venía la historia. Es que las 4 provincias hicieron frente común en un cambio de época, en un cambio político de la Argentina. Eso es lo que ha sucedido. Literalmente cambió el escenario político, los humores políticos hoy corren en contra de Mendoza. Mendoza iba en desventaja a este encuentro y el escenario más temido, con muchas probabilidades de que se cumpliera, se terminó cumpliendo. Damián, primera aproximación de Marcelo al resultado final. Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, cada uno presentó su posición. De hecho, expusieron, habían llevado filminas que cada uno mostró, contando primero el desarrollo del proceso que para llegar hasta esta instancia. Por un lado, Mendoza explicó el proyecto y además la propuesta que tenía para hacerle a las otras 4 provincias. Y cuando le llegó el turno a la provincia de La Pampa, expresó la posición que ya ha hecho el gobernador Silioto, al igual que el exgobernador Berna, venían anticipando sobre qué pretendían: que se realizase una auditoría integral sobre toda la cuenca del río Colorado, rechazando los argumentos de Mendoza para afirmar que ya se habían hecho todos los estudios de impacto ambiental necesarios y que de hecho habían sido refrendados por el laudo que firmó el expresidente Mauricio Macri. Pero claro, este es un órgano colegiado y hay que ir a votar. Entonces la provincia de La Pampa solicitó una moción de orden donde se votase todo junto, por un lado la propuesta de Mendoza o bien la propuesta de La Pampa, que implicaba la realización de este nuevo estudio de impacto ambiental. Bien, y ahí bueno, fue 4-1. Salió 4-1. 4-1. Desestiman la propuesta de Mendoza, esta propuesta integradora, la que lanzó la semana pasada el propio gobernador Suárez,
Y dicen nuevo estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del Colorado, entendiendo La Pampa que esto no se había realizado en la integralidad del recorrido. Y Mendoza, plin, atrás, 4-1, tema cerrado. Primer revés, Marcelo. Sí. A ver, este es el comité más importante que tiene el COIRCO, que es el Consejo de Gobierno, que es el que se reúne a todos los gobernadores, a los 5 gobernadores. No es la primera vez que se han encontrado, ya lo han hecho en otras oportunidades. Tan es así que, por ejemplo, en noviembre del 2016, Mendoza pone en la agenda del COIRCO la construcción de Portezuelo del Viento. Esto significa, bueno, reactivar lo que se venía estudiando después de los acuerdos entre la Nación y las provincias, después de aquel acuerdo entre Cobos y Néstor Kirchner, allá por el 2006-2007. Y a partir de allí comenzaron los reveses de La Pampa en este comité, que ahora se da vuelta por una cuestión de vientos políticos y demás. La Pampa impulsa lo que venía planteando en otros momentos y que había perdido incluso con un laudo arbitral que se resolvió el 17 de enero del 2018. El 17 de enero del 2018, un año y medio después de que comenzara y se aprobara en el COIRCO la construcción de Portezuelo del Viento y avanzar rápidamente y decididamente con los estudios de impacto ambiental que ya se venían realizando, que no eran de toda la cuenca, que eran locales, eran parciales en alguna medida y La Pampa los venía rechazando. Finalmente hay un laudo del presidente, que es lo que ha pedido ahora otra vez el gobernador Rodolfo Suárez, y vamos a ver en qué consistirá y cuál va a ser el resultado. Bien, de lo que va a buscar, ¿no? Segundo análisis de Marcelo. Resultado 4-1. Vamos a caminar este nuevo sendero, dice La Pampa. Tengo el apoyo mayoritario de las provincias que integran el COIRCO. Y ahí el gobierno de Mendoza dice, momento, porque tengo una última carta para jugar, y es nuevamente recurrir a un laudo arbitral con el presidente Alberto Fernández. Contanos, por favor. Sí, exactamente. Esa fue la carta que jugó y automáticamente fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, el que intentó arbitrar la posibilidad de que esa sea la instancia final. Porque también es cierto, Fernando, que hoy en este juego político, donde las mayorías están del lado del Frente de Todos, incluso un laudo arbitral del presidente podría ser no necesariamente una buena noticia para Mendoza. Por lo tanto, ahí también el gobernador Suárez decidió jugar el juego que propuso Guado de Pedro, abrir instancias de negociación previas para buscar algún punto intermedio entre lo que está pidiendo La Pampa y lo que esperaba ya después de la derrota de la votación el gobernador Suárez. Ya de hecho se pusieron de acuerdo. En 15 días se van a volver a juntar para iniciar conversaciones formales y también otras no tan formales para ver si le encuentran la vuelta a qué sería un nuevo estudio de impacto ambiental y bajo qué normativa podría realizarse para que no sea ni lo que espera uno ni lo que espera el otro. Dame un minuto. Un nuevo estudio de impacto ambiental, ¿cuánto tiempo demanda? Un par de años. Por lo menos, vos decías, lo mejor que puede pasar es que... Es que si se aprueba un nuevo estudio de impacto ambiental para salvar la obra, porque acá lo que no está en discusión y no debiese estar en discusión, no, es la plata. Por sobre todas las cosas. Perdón. Claro. Sí. El dinero. Es la plata. Pero todos dicen que no se oponen, pero bajo otro contexto. Mendoza ha decidido hacer esta obra. Mendoza ha decidido hacer esta obra porque hoy, aquí en Mendoza, buena parte del arco político le está pidiendo al gobernador Suárez que ejecute ya directamente y que reciba los 1.023 millones de dólares y se olvide de hacer Portezuelo. No, hay un acuerdo para hacer Portezuelo. Entonces, podría demandar 1 año y medio, 2 años, que fue lo que demandó entre el 2016 y el 2018 la realización del estudio de impacto ambiental que en marzo del 2019 el COIRCO aprobaba y que La Pampa comenzó a resistir durante... Déjame decirte esto que es importante. Durante todo 2019 nos olvidamos de Portezuelo del Viento y sobre fines del año pasado ya estaba pidiendo esta reunión. Bien, repercusiones, el impacto, la forma de que veía el resultado de la reunión, Damián y Marcelo, tanto el gobernador de La Pampa como el gobernador de Mendoza. Primero vamos a ver sus impactos en las redes sociales. Si lo tenemos, lo ponemos a pantalla completa, por favor. Comenzando por este tuit del gobernador Suárez.
se activó el mecanismo de laudo presidencial ante la insistencia de La Pampa de un nuevo estudio de impacto ambiental regional, sí, acompañada por las otras provincias. Vamos a defender Portezuelo del Viento, PDB, en todas las instancias que sea necesario. Un punto ahí, Fer. ¿Por sí. qué pide el laudo presidencial? Además de lo que estaba explicando. Porque el COIRCO, el comité de gobierno, el consejo de gobierno que reúne a todos los gobernadores, tiene que tener la moción acordada de los 5. De unanimidad. Debe ser unánime la decisión. Entonces, cuando no lo hay, pide el laudo arbitral. ¿Me mostrás el de La Pampa, por favor, Sergio Silioto? Portezuelo. El Consejo de Gobierno del COIRCO aprobó realizar un estudio de impacto ambiental en todo el río Colorado. Otro tono. Indudablemente otro tono. Un enorme paso a la defensa de nuestros ríos. Bandera irrenunciable de La Pampa, dice el gobernador pampeano. Y un gran reconocimiento a la solitaria lucha de el exgobernador Berna. Carlos Berna, años atrás. Escuchemos lo que decía Silioto en una nota. A ver, vamos. Bueno, realmente hemos logrado lo que vinimos a proponer. Que el Consejo de Gobernadores del COIRCO haya votado por mayoría, 4 votos contra 1, y que se realice una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca del río Colorado, en el marco de la Ley Nacional de Obras Hidráulicas, en el marco de lo que corresponde, en el marco del derecho, para determinar cuál sería el impacto de una obra como Portezuelo en el curso del agua, desde que nace hasta que termina en el océano. Todos los gobernadores de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y por supuesto La Pampa estuvimos de acuerdo en hacerlo de esa manera. En este caso el gobierno nacional va a proceder a contratar ese estudio de impacto ambiental con el lógico rechazo de la provincia de Mendoza. Hasta allí el audio, la nota que le concedía Canal 3, ¿no? Canal 3 de La Pampa, de Santa Rosa La Pampa, perfecto. Nosotros estuvimos aguardándolo al gobernador, hicimos gestiones para ver si podíamos, el gobernador está viajando de regreso a esta hora a la provincia de Mendoza. El gobernador optó por otro mecanismo. ¿Tuviste contacto, al menos contacto visual con la comitiva mendocina, Damián? Sí, no solamente contacto visual, sino también conversando en varios momentos. De hecho, cuando finalizó la reunión pudimos ingresar al Salón de los Escudos en el Ministerio del Interior, ahí en la planta baja de la Casa Rosada, y conversamos un poco tanto con el gobernador Suárez, también con el gobernador Silioto y el ministro Guado de Pedro, que en ese momento nos contaron que iban a armar un comunicado de prensa para contar, de hecho, que el objetivo, después, al margen de la votación, era reencauzar los diálogos entre las jurisdicciones para tratar de buscar algún tipo de punto de encuentro. Y de hecho también la idea era poder dialogar tanto con el gobernador Silioto como con el gobernador Suárez, pero optaron por irse en silencio en ese momento, porque de hecho cada uno tenía su propia estrategia y querían evidentemente encontrarse cara a cara con los ciudadanos de las provincias, ¿no? Bien, dame un minuto porque el gobernador Suárez dio a conocer, nos llegó a nosotros como a nuestros colegas, a través de un audio, cuál fue el resultado que a su entender tuvo esta reunión. Lo escuchamos, Damián, lo escuchamos, Dale. Marcelo, y seguimos analizando. Finalizada la reunión del COIRCO, el Consejo de Gobernadores que integra el organismo, fue una reunión donde las partes manifestaron su intención de llegar a acuerdos, los cuales no fueron posibles. La provincia de La Pampa desconoce los estudios ambientales que ya están hechos y a entender de Mendoza no es necesario realizar nuevos estudios por ser innecesario. Se votaron las 4 provincias en conjunto en contra de la provincia de Mendoza, con lo cual solicitamos el mecanismo que establece el estatuto del COIRCO de laudo arbitral, no solo sobre estos temas, sino sobre otros temas que también hubo disidencia. No obstante eso, destaco el ánimo conciliador del señor ministro del Interior, Guado de Pedro, y fuera de la reunión hemos abierto una instancia para reunirnos dentro de 15 días y ver qué solución podemos encontrar al problema antes de...
Bien, hasta allí la palabra del propio gobernador de Mendoza. No quiere quemar las naves. El gobernador ya hizo una propuesta que sorprendió, esa propuesta aquí en Mendoza, que la hemos venido comentando a lo largo de todos estos días, cuando ya advertíamos que La Pampa, funcionarios del gobierno pampeano y el propio Silioto decían, cualquiera sea la propuesta, no va a ser aceptada porque nosotros queremos un nuevo estudio de impacto ambiental, que ya se hizo. Esto que dice, intenta aclarar el gobernador que lo planteó allí en la reunión del COIRCO, ya se hizo y fue laudado y hasta incluso fue ratificado por la Corte. Es decir, por eso hay veces que cuando cambian los humores políticos, el ciudadano común, entre los que nos contamos, no entendemos muy bien la arbitrariedad de la política, ¿no? Es decir, o a favor o en contra. Cuando ya se falló una determinada cosa, muchos entienden que se debe cumplir. Sin embargo, la política, que es el arte de lo posible, también es de lo imposible. Hace muchos años que La Pampa no quiere Portezuelo del Viento, pero ¿por qué no quiere Portezuelo del Viento? Porque tiene un conflicto con Mendoza por el río Atuel, nada que ver con el río Grande ni por Portezuelo. Entonces le va a intentar trabar todas las instancias posibles. Durante 4 o 5 años no lo logró y ahora vuelve a la carga con el apoyo de este ministro conciliador, dice el gobernador Suárez, para no quemar las naves. Es muy difícil salir de ahí adentro. De ahí, ¿no? Sí. Si me permite, se aprobó la realización de otro estudio de impacto ambiental, porque así pareciera como que dice que hay otro estudio. O se pidió uno nuevo. Claro, sí. Corrijamos el videogras para evitar malos entendidos, porque lo que está pidiendo La Pampa es, quiere un estudio de acá hasta acá. Es un estudio integral, como le denomina La Pampa. Porque así se va a entender que estamos recurriendo a otro. Es el mismo que se ha hecho, ¿eh? Es el mismo que se ha hecho. Bueno, La Por Pampa eso, dice que otro. no. Nosotros otro. decimos que sí, Sí. se pide otro. A ver, y desde el gobierno nacional, Damián, desde el gobierno nacional, ¿qué se dice? Bueno, por un lado se destaca la capacidad de diálogo y la voluntad de entendimiento que hubo hoy. De hecho, a pesar de las diferencias, hubo un muy buen clima en la reunión entre los gobernadores, tanto los 2 que estuvieron en forma presencial como los 3 que estuvieron en forma remota. Y de todos modos, la Casa de Gobierno está intentando apostar al diálogo y a que se reencauce las negociaciones, incluso por fuera de esta instancia formal que es el Consejo de Gobierno del COIRCO. Nosotros estuvimos hablando con el viceministro del Interior, el secretario de Interior de la Nación, que fue el que también, junto al ministro Guado de Pedro, arbitraron en esta reunión y es de hecho en el ministerio el que conoce un poquito más al dedillo lo que está pasando con el COIRCO. Si te parece, Fernando, podemos compartir la palabra del viceministro del Interior. La reunión se convocó a pedido de 4 provincias, si bien tocaba hacer una reunión, por lo menos la primera del año, pero bueno, por la pandemia se fue demorando. El pedido de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires es la idea de que hay que continuar con el estudio de impacto ambiental, porque en el argumento de las provincias, el estudio de impacto ambiental tiene que ser sobre toda la cuenca. En el caso de Mendoza, la diferencia es que manifestó que ese estudio de impacto ambiental ya ha sido realizado. Esa diferencia tiene que ver estrictamente desde hasta dónde debe abarcar el estudio de impacto ambiental, pero la voluntad más allá de ese diferendo es avanzar en la estructuración, en la negociación, en la discusión de la forma de seguir evaluando y midiendo el impacto de la obra para poder continuar con la misma. Para el Gobierno Nacional, ¿esta es una obra que debería realizarse? O sea, ¿hay voluntad de que finalmente Portezuelo del Viento exista? Y ahí debo manifestar la opinión del presidente, digo, que manifestó recientemente, y la del ministro también, y la de todas las provincias, porque ninguna provincia dijo no a Portezuelo. Todas entendieron que es una obra que debe realizarse. Por supuesto hay diferencias respecto a qué pasos hay que cumplir antes de que eso se realice, pero bueno, en eso ha sido muy claro el presidente. Digo, la obra, nadie está en contra de la obra Portezuelo, sino que deben encontrar las provincias el acuerdo necesario para poder lograrlo. ¿Y este acuerdo podría darse antes de que llegue eventualmente un laudo? O sea, ¿hay margen de negociación entre las provincias antes de que medie el presidente de la Nación? Y no hay que descartarlo. Creo que la voluntad del ministro en la reunión fue esa, seguir avanzando y discutiendo, independientemente de que cada provincia, y hace muy bien, defiende sus intereses acá en la reunión, con mucha franqueza, con mucha altura. Cada provincia manifestó cuáles eran sus intereses y los defendió de forma muy concreta y clara, pero bueno, no importa, de igual manera se han logrado avances. La palabra del funcionario nacional, Marce. Bueno, se acaba de, no anunciar, pero sí de confirmar desde la gobernación que el proceso licitatorio sigue tal cual está.
pongámoslo en graf, por favor. El proceso porque licitatorio, Mendoza ratifica la licitación. Sí, el 3 de julio. Claro, El 3 de julio, dentro de unos días, se va a realizar la apertura del primer sobre de las empresas interesadas en la construcción de Portezuelo. Para la provincia de Mendoza, todo sigue como hasta entonces. Entre el 2016, por si no quedó claro, 2016 y 2018, con la oposición de La Pampa, se aprobó el plan de llenado y el manejo del dique. Buenos Aires, Río Negro y Neuquén votaban con Mendoza. Durante todo ese periodo de gobierno votaron junto a Mendoza. La Pampa fue a un laudo, exactamente lo mismo que va a hacer ahora Mendoza. El 17 de enero del 2018, la Nación, la presidencia, porque es un árbitro la presidencia, no juzga, no está de un lado o de otro, es un árbitro en realidad, falló en favor de la construcción de la presa y de los trámites ambientales que se habían realizado. Entre el 2018 y marzo del 2019 se aprueban directamente todos los estudios que fueron realizados. Esto es del EIAR, Estudio de Impacto Ambiental Regional, por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a ir cerrando. Damián, gracias. Te liberamos a descansar, amigo, de una jornada muy intensa. Muchas gracias. Gracias por todo. Ponemos las últimas repercusiones y damos por cerrado por ahora el tema. ¿Me decías, Gaby? Te escuchamos. No nos confundamos, La Pampa no quiere un nuevo estudio de impacto ambiental. La Pampa no quiere hacer Portezuelo del Viento. Y esto es una injusticia. Espero que el presidente laude con toda la responsabilidad que tiene, porque él fue el responsable de volver a reeditar este revisionismo de algo que ya fue aprobado. Y que el gobernador, bueno, todo nuestro respaldo. Y la licitación tiene que continuar el proceso normal. Y si la nación no cumple con el envío de fondos, habrá que ejecutar a la nación. Hoy ha quedado demostrado en la reunión del COIRCO que se vulneran los derechos de Mendoza, los intereses de nuestra provincia, que una vez más La Pampa lleva una actitud sistemática de atropello a lo que son derechos adquiridos. Mendoza tiene no solo el derecho, sino el deber de defender Portezuelo del Viento. La obra es consecuencia de un resarcimiento histórico por lo que fue la promoción industrial que perjudicó tanto a nuestras empresas mendocinas y a la economía de la provincia. Da mucho dolor de que llevamos prácticamente 9 meses en un proceso licitatorio donde nos hemos preparado cerca de 360 compañías para trabajar, para ser elegibles por esta licitación. Tenemos una situación muy crítica en Mendoza. Hace 12 años que no crecemos y cuando tenemos la oportunidad de tener una obra importante para todos los argentinos, de generar energías limpias, nos pasa esto. En medio de la crisis económica que vive el país, que vive la provincia, entendíamos que esto era una oportunidad para muchas pymes, para muchas empresas, para muchos trabajadores. Bueno, lamentablemente no entendemos qué cambia de un año para otro. Las empresas no estamos involucradas en los vaivenes de la política. Nosotros lo único que entendemos es que hay que dar oportunidades de trabajo, hay que generar empleo y hay que avanzar en estos procesos virtuosos que tienen que ver con el desarrollo de la economía y el desarrollo de la fuente de trabajo. Bien, alguna de las repercusiones, de las tantas repercusiones aquí en Mendoza. Marcelo, la provincia de Mendoza, insistimos, ha ratificado el 3 de julio, es el viernes que viene. Sí. Se abre los primeros Creo que sobres. es entre las 10 y las 11 de la mañana. Bien, perfecto. Sobres, sí. ¿Y cuándo viene el otro desembolso? El 28 de julio. De julio, es decir, dentro de un mes. Dentro de exactamente un mes. ¿Cómo cerramos esta historia, Bueno, Marcelo? ha sido... Esto es insultante desde lo político para la provincia volver a repasar toda esta historia. Se podrá decir que, bueno, aquel militante o fanatizado, ideologizado, podrá decir, bueno, durante los últimos 4 años fueron vientos que jugaron a favor de la provincia de Mendoza, porque gobernaba Macri, porque las provincias, particularmente Buenos Aires, tienen el mismo color político que la nación y la provincia de Mendoza. Lo cierto es que se hizo un estudio de impacto ambiental, más allá de la cuestión ideológica o política que podría llegar a favorecer en aquel momento a la provincia de Mendoza. No eran lo suficientemente fuertes los argumentos de La Pampa, particularmente para que no se hiciera Portezuelo, y ahora lo ha logrado. Es decir, bueno, se vuelve a empezar prácticamente de cero, o se ejecuta
los 1.023 millones de dólares, o el gobernador tiene la instancia de seguir negociando, como se lo ha ofrecido Guado de Pedro para dentro de 15 días. La pelota hoy está en manos de, me parece, en el campo nacional, el campo de la presidencia, y particularmente con esto que vos decías, el 28 de julio el dinero tiene que llegar. Está en un fideicomiso, porque hay dinero de la provincia, que la provincia le financia a la nación por la deuda que tiene por aquella famosa promoción industrial que la perjudicó. Gracias, Marce.